Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy hablaremos sobre las decisiones con propósito. Vivimos rodeados de decisiones pequeñas, grandes, urgentes y también supuestamente invisibles. Pero sobre todo hay decisiones que marcan nuestro destino. En estos tiempos donde es el tiempo de los jóvenes y que todo es como tan vibrante, pero al mismo tiempo desafiante, hoy los invitamos a que vean este podcast que nos va a enseñar mucho. Sobre todo no es un episodio como cualquiera, es un episodio que nos servirá para recordarnos quiénes somos, cuánto valemos y qué es lo que queremos recibir de nuestro Señor, porque Él nos espera allá en la gloria eterna y es nuestra decisión llegar allí. Soy Julie, la presentadora. Yo soy Carlos, el presentador. Hoy tenemos como acompañante, como invitado a Elliot. Él es supervisor del CEI. Sí, el coordinador de Seminario Instituto. Coordinador de Seminario Instituto. Ahorita nos va a hablar un poco más acerca de eso. Vamos a aprovechar un poco que hace poco nos diste una charla magistral del tema de las decisiones y cómo influyen para la eternidad. Entonces, pero háblanos un poco de ti, de dónde eres, de dónde estás viviendo ahora y qué haces, qué es esto de ser coordinador de Instituto y Seminario. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación. Tenía ganas de visitarlos y gracias por la invitación. Pues mira, yo originalmente soy de México. Nací ahí, crecí ahí. Serví la misión en la Ciudad de México Norte. Vine a España, al sur, a Almería, para estudiar en la universidad. Hice 2 másters y luego conocí a mi esposa y no me dejaron volver a México. Ya ¿Ella de dónde? Me quedé por aquí. Ella originalmente es de Ecuador, pero se vino hace más de 20 años a vivir a España. Entonces yo llevo aquí ya 14 años, va para 15. Y bueno, 10 de casados, tenemos 2 hijas y pues estamos muy felices y correteando detrás de las niñas. Y bueno, el tema de ser coordinador de seminario e instituto es, tenemos un área asignada, en este caso tengo 4 estacas asignadas y una temporal, entonces tengo 5 por ahora. Y bueno, consiste en eso, en coordinar a través de los supervisores, los maestros, capacitaciones, etcétera, los programas de seminario e instituto en las estacas asignadas. Bien, y es genial pues tenerte aquí. Desde que llegaste también hemos visto cómo esa preparación que has tenido, que te ha traído justo hasta estar en este cargo, en esta oportunidad que te da de ayudar a los jóvenes, tanto menores de 18 como a nosotros mayores de 18, en diferentes ámbitos. Entonces nosotros queremos enfocar hoy el podcast para que los jóvenes que nos escuchan, que ven el podcast constantemente, sepan cómo encaminar sus decisiones de manera de que sean llevados a donde el Señor quiere que estén más adelante. Es decir, hace 10 años tú no sabías que ibas a estar aquí, pero hoy en día estás aquí, nos ayudas un montón, ayudas a un montón de jóvenes. Gracias. Y 5 estacas asignadas dice mucho de la confianza que tiene el Señor en ti. Entonces queremos saber un poco cómo es que tú has enfocado tu vida y la forma de las decisiones que has tomado son inspiradas. Es decir, cómo tomas decisiones inspiradas para que te lleven al siguiente paso que el Señor cree para ti. Bueno, eso es un proceso muy interesante. Gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy interesante para reflexionar. Desde mi punto de vista y en mi experiencia, tomar decisiones inspiradas consta de 2 partes. La primera, del poder conocer y el poder entender cómo me habla a mí el Señor a través de su Espíritu. Todos tenemos una forma de ser diferente, un carácter diferente, entonces el Señor nos habla de una forma personal a cada quien. Y el poder entender cómo me habla a mí el Señor a través de su Espíritu, pues es un proceso de irlo conociendo, de ir teniendo experiencias, hasta que vas poco a poco entendiendo cómo el Señor te habla a ti. La segunda parte, una vez que entiendes cómo te habla el Señor y entonces empiezas a recibir inspiración para tomar decisiones, es que muchas partes de las decisiones requieren fe. A veces queremos ver las cosas tan claras y poder caminar tranquilamente sobre el camino seguro, ¿no? Y claro, creo que eso es una predisposición que tenemos de alguna manera. Pero el Señor no funciona así. El Señor requiere de nuestra fe.
requiere de que confiemos en Él. Entonces, el poder comprender cómo Él se comunica con nosotros y el ejercer la fe en Él es lo que para mí las dos partes que llevan a una decisión inspirada. Vale, gracias. Sí, y como está diciendo Elliot, es importante también tener en cuenta que así como Dios nos revele cómo puede ser esa decisión o no, y que tal vez muchos no la escuchemos, pues también nosotros es un momento significativo, porque nosotros mismos son los que estamos dibujando con nuestras decisiones ese momento para la eternidad. Y no para mí, como lo estaba leyendo al estudiar sobre decisiones celestiales, no hay universidad, no hay ni un título, ni un logro más grande que la preparación para nuestra vida celestial. Y para también tomar en cuenta que toda decisión tiene una consecuencia por más pequeña que sea. Y es un plus, influye tan significativamente en nuestra dirección espiritual. Para nosotros es importante que Elliot, como ha sido inspiración también para muchos de los jóvenes, incluso para mí, porque cuando yo lo escuché en un instituto, en un centralizado, yo dije, me tengo que ir para las clases de Elliot. Gracias. Sí. Nosotros quisiéramos que acá nos cuente una experiencia personal sobre cuál ha sido esa decisión más importante en su vida, qué ha sentido, cómo la eligió, cómo sabía que era la decisión correcta y que iba inspirada por el Señor. Muchísimas gracias, Julie, por tus palabras y por interesarte en las clases. Y por esta pregunta que me hace reflexionar acerca de las cosas que han pasado en mi vida. Bueno, lo primero que me gustaría comentar es que hay que tener en cuenta que en la vida hay muchas decisiones importantes, ¿vale? A veces creemos que hay una decisión definitoria en nuestra vida, o creemos que hay 3 o 4 decisiones que debemos tomar perfectamente bien, que no nos podemos equivocar en eso, y las demás, bueno, podemos ir viendo ahí, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchas decisiones importantes en la vida. Yo creo que pasamos por muchas etapas, por muchos momentos en la vida, y en todos hay que ir tomando decisiones. Y esas decisiones son muy importantes en el sentido de que van delineando nuestra vida, van definiendo hacia dónde queremos conducirla, qué queremos más, qué queremos menos, dónde tenemos más fe, dónde tenemos menos. Sin embargo, a veces tenemos que darnos la oportunidad de equivocarnos. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces creemos que tenemos que tomar esta decisión tan importante perfectamente y no nos podemos equivocar. Y eso nos paraliza para tomar una decisión. Nos da miedo equivocarnos. Claro. Empezamos a darle vueltas, empezamos a postergar, etc. Y sí, es verdad, hay decisiones en las que no nos podemos equivocar, pero hay que tomarlas. No podemos estar paralizados y no tomar esas decisiones. Entonces hay que entender eso, que las decisiones son importantes, hay que tomarlas y hay que buscar la inspiración para tomarlas bien. Y hay que entender la inspiración, ¿vale? Yo te puedo contar, por ejemplo, una de las decisiones más importantes que he tomado en la vida fue la de casarme con mi esposa, por supuesto. Sí. Y parece un tópico, pero es verdad, para mí esa decisión fue trascendental, porque definió mucho. De hecho, cambió por completo el plan que yo tenía. Pero es interesante porque esa decisión viene precedida de otras decisiones, de planes que también cambiaron. Justamente te iba a comentar eso porque la conociste aquí, ¿cierto? Exactamente. Porque viniste a hacer un máster. Así es. Entonces, claro, estaba pensando eso. Dice, bueno, está bien, la conociste y decidiste casarte con ella, pero primero decidiste desde México hasta España para hacer un máster. Uh-huh. Es una decisión que ya venía intrínseca en el plan de Dios de conocer a tu esposa aquí. Así es. Exactamente. ¿Cómo funciona? Buena pregunta. Sí. Mira, respecto a cómo funciona, lo único que te puedo decir es que el Señor
sabe lo que es mejor para nosotros. Y a veces es difícil confiar en Él, porque no alcanzamos a verlo. Pero el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Y si logramos desarrollar esa fe para confiar en Él, pues vamos a tomar esas decisiones. Y les cuento muy rápido la historia. Yo estaba terminando la universidad allá en México, una carrera universitaria. Estaba tomando una serie de decisiones. Yo fui al templo para preguntar si estaba tomando las decisiones correctas y sentí la impresión de que sí, de que era correcta la decisión que estaba tomando. Entonces hice mis planes, terminé mi carrera, conseguí un trabajo, ahorré un dinero y a la hora de tomar el siguiente paso en este plan no salió como yo esperaba. Y entonces dije, ¿qué pasó? Porque si el Señor me ha dicho que la decisión es correcta, ¿por qué no sale como yo tenía pensado que saliera? Entonces volví al templo y le planteé la pregunta al Señor. Y el Señor me dijo algo como, tranquilo que lo entenderás. Y claro, en ese momento no fue quizá la respuesta más satisfactoria, ¿no? Sí. Claro. Y entonces dije, bueno, pues ya está. Entonces dije, ¿y ahora qué hago con esto? Porque yo tenía unos ahorros con un propósito, pero ahora la situación había cambiado completamente. Entonces me puse a ver qué hacer con eso que había hecho hasta ahora. También porque muchas veces nosotros queremos escuchar lo que queremos, no lo que la vida tiene para nosotros o lo que el Señor de verdad quiere responder. Entonces, cuando, como pasó, no nos responde, la respuesta no es la que queremos escuchar, nos desmotivamos enormemente. Sí, y a eso voy precisamente. Entonces, yo lo que decido hacer con esos ahorros que tenía y con la carrera que acababa de terminar, etcétera, es venirme a estudiar un máster. Y decir, bueno, ya que lo tengo, pues aprovecho y continúo mi preparación. Entonces yo, del empleo que tenía, hice algunas gestiones, me vine a estudiar el máster. Yo tenía que terminar ese máster y volver a un empleo que no era el mismo, que iba por la misma empresa, pero que ya era otro puesto, otra situación, etcétera. ¿Qué pasa? Que termino el máster, se me presenta la ocasión de hacer otro, que eso no estaba en los planes. Digo, bueno. Aquí, es decir, quedarte Exacto, más tiempo. sí, es quedarme otro máster, que son otros 2 años, u otro año. Y entonces conozco a mi esposa. Y claro, empiezo a trazar. En aquel entonces no era mi esposa, era mi novia. Empezamos a hablar de los planes del futuro. Hacemos algunos escenarios y decidimos casarnos. Y al final los escenarios que teníamos tampoco se cumplen del todo, sino que el Señor nos va guiando a diferentes cosas. Y entonces yo entiendo por qué en aquella ocasión en el templo el Señor me dice, tranquilo, que ha sido la decisión correcta. Que lo que está pasando es lo que tiene que pasar. Esta confirmación llegó tiempo después. Hombre, años después. Después de un máster ya terminado, pero empezando el otro. Años después. Claro, eso es lo que nos mata como jóvenes. Creo que es lo que nos impide ver cómo el Señor dirige sus cosas, porque es que queremos todo ya. Queremos todo y lo queremos ya. Esa frase. Entonces, creo que al final nos termina perjudicando un poco, porque hay decisiones que van intrínsecas en la vida de un joven. Desde que sale de los jóvenes, de que cumple 18 años, los hombres, los varones se encuentran con la decisión, ni siquiera la decisión, con el mandamiento de irse a la misión. Y las chicas se encuentran con esta posibilidad también de irse a la misión y de la preparación de irse. Entonces empieza este proceso. Me voy a la misión, formo una familia, es decir, me consigo un novio, me caso, empiezo a tener hijos. ¿Qué hago en este proceso de tiempo y cómo involucro al Señor para que me ayude con esa bendición? Entonces, ¿cómo puedes tú, o qué consejo le das tú a los jóvenes que están en estas etapas, en diferentes ámbitos, para que enfoquen mejor sus decisiones con una meta más enfocada en lo que el Señor espera para ellos? Bueno, eso es una
es más que una pregunta, un desafío, creo yo. Más que una pregunta, un desafío. A ver, lo primero. A mí la historia que les he compartido y muchas otras experiencias me han puesto en una situación donde yo me decepciono, donde yo tengo una idea y fracasa o va por un camino diferente y digo, ¿qué ha pasado si me estoy esforzando, etcétera, etcétera? Y esos momentos de decepción son unos momentos de decisión también, que si no sabemos gestionar nos pueden llevar a decidir dejar de confiar en el Señor. Sin embargo, si nos aferramos a confiar en el Señor, podremos entender por qué van sucediendo las cosas y cómo el Señor nos va guiando. Satanás quiere lo contrario. Satanás quiere decir, mira, ibas bien, te esfuerzas y mira. ¿Vale? Entonces, trata de que no veamos eso que hay después, en ese futuro donde el Señor nos está queriendo guiar. Ahora, ¿cómo involucrar al Señor? Yo creo que el profeta José Smith es un ejemplo muy bueno de cómo involucrar al Señor. Él con 14 años tiene la inquietud de conocer cuál es la iglesia verdadera, la busca, asiste a las diferentes iglesias que él tenía en la zona donde vivía y no termina de encontrar esos sentimientos que le digan, esta es la iglesia verdadera. Entonces empieza a estudiar las escrituras. Se encuentra esta escritura en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y entonces él decide orar y pedir a Dios. Ahora, es interesante los sentimientos con los que él va a esta oración. Dice que a él el tema le agobiaba, le representaba una carga. Pero además dice que tenía dos opciones, quedarse así o hacer lo que aconsejaba Santiago, que era pedir a Dios. Y él declara textualmente en José Smith Historia, dice, si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer. Entonces, ¿cuántas veces nos sentimos que no sabemos qué hacer? Claro. Muchas, sí. Entonces él dice, bueno, pues lo que me queda es ir y preguntar a Dios, pero con esa actitud de decirle, mira Dios, yo tengo la mejor intención, tengo todas las ganas, pero no sé qué hacer. Y la primera visión nos enseña algo fundamental, que en el momento en el que lo entendamos y lo podamos llevar a nuestra vida, nos va a llevar a superar muchas cosas. Dice José Smith que él está orando y él mismo comenta, dice, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Y entonces viene la enseñanza, dice, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Entonces, cuando entendemos que la luz es gradual, que hay un proceso que el Señor tiene para irnos enseñando, entonces somos capaces de confiar en Él y de decir, bueno, si estoy en el proceso y estoy seguro que estoy en el proceso, puedo confiar. ¿Qué es lo que quiere Satanás? De hecho, en la misma historia de José Smith dice que Satanás súbitamente se apoderó de él. Entonces Satanás dice, bueno, ráfagas, confusión, que no sepas qué está pasando. Pero el Señor dice, no, esto es gradual, esto es un proceso. ¿Vale? Claro. ¿Quieres aprender el piano? Es un proceso aprender el piano. ¿Quieres ponerte en forma? Es un proceso ponerte en forma. ¿Quieres aprender de mí? Es un proceso aprender de las Escrituras. Entonces, cuando entendemos que son procesos a través de los cuales el Señor trabaja con nosotros, podemos confiar en Él. Sí, ay no, muy bonito, de verdad. Y también aprovecho que podríamos mencionar en concordancia con lo que dice Elliot, que la vida terrenal es un nanosegundo en comparación a lo que nos espera en la
en la vida celestial, y que muchas veces nosotros tomamos esas decisiones solo pensando en la vida terrenal, y que incluso nuestras decisiones, todo lo que hagamos en esta vida, más bien debe ir orientado a lo que nosotros queremos para la vida celestial, para qué es lo que nos espera más allá del velo de la muerte. Y a medida que nos damos cuenta de esto, si, como lo dijo Elliot al principio, si nosotros seguimos actuando con fe, Dios nos guiará siempre paso a paso para nosotros llegar a ese objetivo, que debería de ser la meta de todo, ¿cierto? Pero también hay retos de cada día, y es que el adversario siempre nos dice que nos pone en duda por X o Y motivo de situaciones, que nosotros no deberíamos de pensar en el allá, que eso va después, sino que vivamos el ahora. Y es complejo porque hoy en día los jóvenes solo quieren eso, vivir el ahora. Nosotros queremos saber qué señales nos ayudan a saber si una decisión está en armonía o no con la voluntad de Dios, porque muchas decisiones nosotros nos podemos preguntar, y yo me he preguntado, ¿qué desea el Señor que aprenda sobre eso que tengo que tomar? Incluso ahora me veo encerrada en una decisión muy importante en mi vida y quiero saber todos los días por medio de la oración, digo, ¿qué debo de hacer, Señor? ¿Qué es lo que me espera? Que yo quiero que esta decisión sea coherente con lo que tú tienes para mi vida. Pero ¿qué señales más podemos encontrar? Esa es una pregunta interesante y un desafío también. Sí. ¿Vale? Es que hoy estamos llenos es que tenemos unos desafíos. de desafíos. Y yo creo que tiene que ver con comprender cómo el Señor se comunica conmigo, ¿vale? Y podemos tomar el ejemplo de Nefi. A Nefi y a sus hermanos, Lamán, Lemuel y Sam, se les pide volver a Jerusalén después de salir al desierto a recuperar las planchas de bronce donde estaban las escrituras. Entonces, estas planchas las tenía un hombre llamado Labán, que no era precisamente el mejor de los hombres. Era un hombre poderoso y las tenía ahí en su tesoro, ¿no? Entonces van los hermanos de Nefi y deciden que Lamán se presente ante Labán y le pida los registros. Y entonces Labán lo echa. Entonces ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues vamos a coger nuestro oro, nuestra plata, nuestros objetos preciosos y vamos a llevarlos ante Labán y a decirle que le daremos las cosas a cambio de las planchas de bronce. Van, presentan sus objetos a Labán. Labán los codicia, se queda con ellos y los manda a matar. Entonces ellos tienen que huir. Y claro, en un momento están hablando y diciendo, decepcionados, frustrados, pues hemos ido, las hemos pedido, hemos llevado nuestras pertenencias, las hemos perdido y no tenemos las planchas. ¿Qué hacemos ahora? Y entonces Nefi dice, bueno, voy a ir a buscar esas planchas. Y en 1 Nefi 4 él relata y dice, e iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Que es lo difícil. Normalmente nosotros queremos hacer algo cuando ya sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Ahí está. Pero termina diciendo, sin embargo, seguí adelante. Y ahí es donde está el desafío. Muchas veces sabemos, entendemos, sentimos que estamos haciendo lo correcto y no vemos los resultados que esperamos. Y tiene que ver con ese proceso a través del cual el Señor nos está llevando. ¿Cuál es el problema? Cuando no vemos los resultados y, a diferencia de Nefi, no seguimos adelante. Y eso es un problema, es una prueba de fe. Es un desafío de fe. Entonces, si yo sé que estoy haciendo lo correcto, si el Espíritu me está confirmando que estoy haciendo lo correcto y no veo los resultados, tengo que ejercer la fe para seguir adelante. Sí, vale. Y al final veremos lo que tenemos que hacer.
que probablemente no será fácil tampoco. Ni pronto. Ni pronto tal vez. Puede tardar años, ¿no? Puede tardar años, puede ser una cosa, un desafío muy grande, muy difícil, pero otra vez vuelvo a la confianza en el Señor. Si el Señor nos lo está pidiendo es porque sabe que podemos lograrlo. Y si no podemos lograrlo en ese momento es porque sabe que podemos crecer, que podemos fortalecernos, que podemos desarrollar los talentos que necesitamos para lograrlos. Y una cosa muy importante que no se nos puede olvidar, Él está ahí para ayudarnos. Él no nos está esperando después de que lo logremos. Él no nos está esperando después de que nos arrepintamos. Él está ahí en el proceso. La luz se va manifestando gradualmente. Claro, también hay que resaltar el tema de que la luz es el conocimiento. Y muchas veces, claro, no entendemos las cosas y nos quedamos paralizados, pero no tomar una decisión también es una decisión. Entonces, cuando confiamos en esa luz, en ese conocimiento que vamos a recibir gradualmente, vamos a recibir clarificación más adelante y confirmación de que lo que hemos hecho es correcto. Así es. Claro. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto en el que hay un no retorno, o tomo la decisión o me quedo, que ya es una decisión, y no hago la voluntad del Señor, luego doy ese paso, es decir, sigo adelante, lo que tú estabas mencionando, sigo adelante. ¿Cómo sé yo que el Señor estaba probando esa acción? ¿Cómo sé yo que realmente es lo que Él espera de mí justo en ese momento? Es que a veces no lo sabemos. Sí. A veces sí, pero a veces no lo sabemos. Algo que el Señor ha enseñado a través del libro de Éter, y Moroni lo enseña en el libro de Éter, es que primero es la fe y luego el milagro. Él dice, no se obra ningún milagro sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Entonces, el orden es primero la fe y luego el milagro, no al revés. A veces queremos al revés. Mira, ayúdame y yo después voy a hacer, vamos, lo mejor. Si me haces el milagrito te creo todo. Exactamente. Y ese no es el orden. Es primero la fe y luego el milagro. Pero después continúa diciendo, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Entonces, esa advertencia que dice, no contendáis porque no veis, muchas veces el resultado no es inmediato. Muchas veces el resultado no es el esperado. Quizás es un paso dentro del proceso. Y nosotros decimos, bueno, no, tenemos que llegar al fin ya. Pero se nos escapan cosas, se nos escapan pasos entre medias. Entonces el Señor nos invita a no contender, no entrar en conflicto, ni con Él, ni con nosotros mismos, ni con nadie, sino a seguir probando nuestra fe hasta obtener el testimonio. El testimonio es una confirmación espiritual. Entonces, nos confirma la veracidad del Padre Celestial, de nuestro Salvador Jesucristo, pero también nos puede confirmar que estas cosas que estamos haciendo son las que tenemos que hacer. O nos puede disuadir a ver otras opciones. Exacto. Lo importante es mantenernos en la prueba de nuestra fe, sin contender, sin entrar en conflicto, sin permitir que la decepción nos desvíe de esas cosas, que no es fácil. Aquí lo estamos compartiendo muy fácil, pero en la práctica no es fácil, pero es la prueba de nuestra fe. Y siempre con la confianza de que primero es la fe y después el milagro. Muy bien, gracias Helio por eso. Gracias Helio por estar aquí con nosotros. Sabemos que 5 estacas a cargo coordinando todo lo que es el sistema educativo de la iglesia y también contar contigo aquí en la estaca. Me imagino que el presidente, el obispo, el presidente de la rama también como que algunas veces tomarán de ti para que ayudes también en las unidades.
Gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros, de compartir este conocimiento. Muy, muy agradable compartir contigo este tiempo y todas las experiencias y cómo conoces las escrituras. Eso es muy inspirador. Esperamos tenerte pronto en otro episodio. Buscaremos un tema con mucho más desafío para que nos ayudes mucho más. Bueno, uno más fácil, mejor. Sí, por último queremos terminar con una breve reflexión de su parte hacia los jóvenes inspirados en este tema de cómo los jóvenes, a medida que van tomando decisiones no perfectas, porque Dios lo que no quiere es que nosotros siempre tomemos decisiones perfectas, sino inspiradas en lo que Él quiere para nosotros y con fe. ¿Qué consejo le podemos dar a los jóvenes sobre esto? Bueno, yo les diría: acepten la invitación del Señor. Alguna vez en una clase de instituto hacíamos el ejercicio de decir, bueno, si el Señor te enviara una carta, ¿qué crees que te diría? Y entonces los chicos escribieron de forma personal lo que ellos creían que les diría el Señor en una carta. Les dije, bueno, eso es personal, no hace falta compartirlo, pero a esa carta inclúyanle algo que sé que el Señor les va a decir: venid a mí. Y el venir a Él, el acercarnos a Él, el sentir su amor, lo primero, el sentir su guía, el estar en su luz, nos va a iluminar el camino. Por más difícil que sea, nos lo va a iluminar. Su amor puede ser un motor en nuestra vida, puede ser una inspiración. Y si nosotros nos mantenemos ahí lo más cerca que podamos de Él, vamos a tener éxito en las cosas. Pero lo más importante, vamos a entender el verdadero éxito. Vamos a entender las bendiciones que Él tiene para nosotros como sus hijos aquí en la tierra, de manera individual. Y al alcanzar esas bendiciones estaremos cumpliendo con la parte del plan que está puesta para nosotros, y eso es el éxito. Entonces, yo les recomendaría aceptar la invitación del Señor a venir a Él, y cada día acercarse un poco. Habrá días que nos acercaremos más, días que nos acercaremos menos, días que nos alejaremos, por supuesto, es parte del proceso, pero nunca permitir que nada nos desvíe la mira de aceptar su invitación de venir a Él. Muchas gracias, Leo. Gracias por estar aquí. Nosotros seguiremos aquí con los jóvenes un poco más. Claro, placer. Saludos al presidente cuando lo vea. Nos vemos en el próximo episodio. Esperamos que pronto, que claro nos pueda acompañar sí, pronto. cuando gusten. Sí. Muy bien, Gracias.